Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa del 2026. Tiene más que ver con la temporada anterior porque en unos programas nada más vas a ver todo renovado, nuevos temas, bueno, un poquito más arreglada, algunas caras medias comprometidas como la mía, los chicos siempre bien, pero no podemos no estar en este mes de enero con vos. Espero hayas pasado unas gran fiestas con vos, tu familia, tus amigos y ahora un poco de información. Señor, bienvenido al 2026. ¿Cómo estás, Joaquín? Una Feliz alegría año. verlo. Muchas gracias. Mucha información este año. Pero por supuesto, sí, claro. Feliz año, estimado Joaquín. ¿Pasó bien las fiestas? Excelente, con la familia, muy lindo todo. Bueno, muy cortito, Dani, pero muy cortito. Vamos a ver, mira, absolutamente de todo. En el 2025 hemos pasado aquí en el programa por una enorme cantidad de actividades productivas. Hemos hablado de agricultura, de ganadería, de las economías regionales. Así que lo que proponemos para este programa es un repaso por algunas de ellas con algunos de los hitos más importantes. ¿Usted qué propuso, Miazo? Bueno, y mucho análisis económico. Sí. Tuvimos un año muy movido en el frente cambiario, con las retenciones, con movimientos de precios. Así que vamos a ver también todo el análisis económico. No te podés perder estos programas de aire de campo. Arrancamos así, mirá. Yo quiero compartir con vos lo que enciende mi alma. Recordemos que Argentina está frente a una cosecha absolutamente récord de trigo. ¿Cómo eso va a impactar, sobre todo teniendo hacia adelante esta necesidad de dólares? La cosecha de trigo realmente hablan de 25,5, otros hablan de 26,5. Está confirmado que es récord. Los rindes que se han visto de trigo temprano en zonas no trigueras estuvieron en 5.000, 6.000 kilos, 7.000. Estoy hablando de centro norte de Santa Fe. No te hablo de Venado Entre Tuerto. Ríos, mi Entre Ríos querida. Entre Ríos. Sí. No te hablo de Venado Tuerto. Entonces vos imaginate, zona no trigueras, 6.000, 7.000 kilos, ¿qué te queda para la zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe? 7.000, 8.000. Y para el sudeste, que sacan 7.000, 8.000. O sea, fue un año espectacular para trigo. Ahora, yendo al mercado, 25 millones de toneladas de cosecha, más 3 millones de toneladas de stock de la campaña anterior, son 28 o 29 millones de toneladas. Saldo exportable para trigo, 18 millones de toneladas. ¿Dónde lo coloca Argentina? 6, 7 millones en Brasil y el resto a terceros países. Y atención con esto, ¿sí? Porque hay algunos analistas o consultores que están viendo un escenario bajista para el trigo. Y yo les digo a los productores, no me escuchen a mí lo que les voy a decir, vean el cierre del mercado de futuros. El A3, ex Matbarrofex, disponible a 171, enero 176, marzo 178, mayo, junio 182. El mismo mercado de futuros te está diciendo un escenario alcista para el trigo. O sea, que esto que el mercado sube en cosecha en pleno enero, que ya justo termina, históricamente sube en abril, mayo. Inédito. Nunca sube tan temprano. Y empieza a subir desde diciembre, desde lo que estaba pasando ahora con la cosecha. Y eso es importante para que el productor tenga en el radar. Aparte otra cosa, una gran cosecha al productor le implica tener que vender menos trigo del que pensaba. Un productor que saca 3.000 kilos, sacó 5.000, casi el 60-70% más, tiene que vender menos trigo en función de lo que cosechó. Con lo cual va a vender lo mínimo necesario y se va a sentar arriba. Entonces la liquidación de divisas de trigo, yo lo tomaría con pinzas. Si querés redondear un número, que se puedan llegar a liquidar entre diciembre y 9 de febrero 10 millones de toneladas, son 2.200 millones de dólares. Que van a arrimar al bochín, es mejor que nada. Y otro tema, el trigo argentino hoy es el más barato del mundo. Si vos lo comparás con el trigo americano, ¿sí?, que tuvo problemas de calidad, el trigo americano, que es un trigo duro, tuvo problemas de calidad y le bajó el precio. Hoy Argentina es un trigo corrector, siempre fue un trigo corrector. Comparado con el trigo ucraniano o de Rusia, que tienen baja proteína, el trigo argentino tiene más proteína aún con las bajas que está teniendo. Entonces los principales destinos de trigo argentino optan por el trigo argentino, valga la redundancia, y no por el trigo ruso o el ucraniano. Con serios problemas de calidad, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿David? Bueno, varias preguntas, pero voy con la primera. Por un lado, le diste cierta recomendación a los productores. Hoy no es momento de vender trigo. El mercado nos está diciendo que es mejor esperar. De hecho, vos dijiste varios precios. Julio ya está en 194, son casi $30 más de lo que está el disponible. Soja, lo que tengamos, vendamos, ¿no? Porque estos precios difícilmente se mantengan. Ya tenemos mayo a cerca de 3.20. Pero
mirando el mercado internacional, ¿cómo ves el precio de la soja, que es tal vez el precio más importante de la producción argentina en general? El precio de la soja en Chicago, para que tengamos una idea, en los últimos 45 días tuvo una soja de 30 a 35 dólares. Soja Chicago. En Argentina subió 4, nada más. Conclusión, estamos divorciados de la soja Chicago en esta instancia, con esta estructura cambiaria de retenciones y todo lo que ha pasado en Argentina en los últimos meses. Pero si vos ves Chicago, el 2026, tiene una suba de 8 a 10 dólares entre diciembre y mayo-junio del 2026. 8 a 10 dólares no es una suba wow, pero no es una baja. Con lo cual, para poder predecir segundo semestre del 2026, habría que posicionarse ahí en cuál va a ser la intención de siembra de soja en Estados Unidos. Porque no nos olvidemos que este año Estados Unidos tuvo una cosecha muy baja, 117 millones de toneladas, con un Brasil, ¿sí?, que arañó el super récord de 175 millones. Gracias, Pablo, por estar por segunda vez en Aire de Campo y por primera vez conmigo. O sea espero que el año que viene superemos las 2 veces. Espero que tengas una gran fiesta vos y tu familia. Lo mismo para ustedes y gracias por invitarme. Yo quiero compartir con vos lo que enciende mi alma. Juan Portela, secretario de la Asociación de Criadores de Hampshire Down, gracias por estar con nosotros en Aire de Campo. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, contémosle a nuestra audiencia, que es de todo el país y que no necesariamente tiene que ver directamente con el campo, de qué se trata la raza. Bueno, es una pregunta interesante porque, empezando al revés, la gente tiene asociado siempre al ovino con lo lanar. Sí, señor. De hecho, la gente, cuando uno le dice la raza, me dice, bueno, ¿y cuánta lana produce? Y nosotros tenemos la paradoja que a nuestra raza no le interesa la lana, porque es una raza eminentemente carnicera. Entonces, la primera parte del trabajo sobre la inculturación acerca de la carne ovina tiene que ver con que la raza Hampshire Down, yo voy a hablar de la mía, hay otras, es muy buena produciendo carne de calidad. Y eso es algo que en la Argentina está muy poco pensado. Siempre tenemos la Patagonia, las grandes majadas, la esquila, el cordero patagónico como el resultado secundario de que hay ovejas que producen lana y que además tienen cría. Y nosotros estamos distribuidos en la zona central del país. Es una oveja que se adapta bien a distintos climas, por supuesto necesita pasto, y es muy buena productora de una carne que marmolea, y eso le da muy buen gusto, muy buen sabor, y que además tiene la habilidad de transformar el pasto muy rápidamente. Bueno, entre nosotros, ya que estás acá, como buen entrerriano que soy, te imaginás que a mí el cordero patagónico me gusta, pero el que más me gusta es la oveja, es el cordero, es el carnero, es algo de peso, marmolado, con grasa, más gustoso. Pero es un gusto personal, Juan. Bueno, hay un montón de productores de Hampshire Down, de hecho nuestro vicepresidente es de Entre Ríos, sí, señor, Matías Márquez, así que en Entre Ríos está muy difundida la raza. Después le damos una dirección para que mande algunos. Por supuesto, contá con ello. Bueno, ¿cómo está la raza? Bueno, estamos en un proceso de franca ampliación y crecimiento. De hecho, desde que estamos en la nueva comisión directiva, que como todo proceso siempre es una comisión después de la otra, tenemos un 30% más de socios. Estamos queriendo difundir la producción de carne de Hampshire Down, para eso tenemos que hacer algunos ajustes, porque la asociación siempre se pensó como sin fines de lucro, y viste cómo es toda la lógica de la regulación, no hay que hacer una sociedad anónima, pero nuestro interés es dejar la asociación con la posibilidad de generar la venta de una carne certificada Hampshire Down. Eso ha atraído un montón de gente, porque nosotros tenemos el problema de que el cordero, aunque parezca mentira, mayoritariamente no se mata en un frigorífico. Se mata bajo una planta para una fiesta, se mata bajo una planta para Navidad o para Año Nuevo. Un cordero muy liviano, parecido a lo que pasa con la carne bovina en un punto, pero mucho más estacional y mucho más exagerado todavía. Nosotros tenemos que transformar en la cultura del pensamiento argentino cómo uno puede conseguir carne de cordero de enorme calidad para comer un jueves a la noche. Por nada en particular, lógico, tiene que haber cortes. Claro. Y entonces la persona que va a comprar sepa que tiene pollo, tiene carne de vaca, tiene carne de cerdo y también tiene cortes de cordero. Lo que pasa es que es un cordero que lo tenemos que llevar a más del doble del peso con el que se vende. ¿Hoy con qué peso se vende un cordero? Normalmente los corderos carneados se venden en 12-13 kilos. Eso es para que coman 10-12 personas en un solo acto, al asador, en una estaca. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y bueno, que el cordero pese limpio 35 kilos,
Entonces la costeleta va a tener un centro de ojo de bife distinto, los lomos van a tener otro peso, las patas van a tener otro peso. Bueno, eso requiere 6-7 meses. La raza es muy buena convirtiendo, porque no es tanto más tiempo. Simplemente es una cuestión de retenerlos a los corderos, no venderlos, y generarte una lógica con los frigoríficos que aún no hemos construido. Porque si nosotros, por ejemplo, proveemos de corderos, supongamos en diciembre, vamos a inventar, no se puede todavía. Hay cordero carneado en diciembre y en las carnicerías se consigue. Si para mayo no tengo más cordero, la gente se decepciona. Chau. Es cierto. Entonces, es como un nudo gordiano que estamos pensando en cómo cortar. Hay que hacer un stock para que haya más carne y para que haya más consumo, y a su vez estamos siempre como limitados de que es como te mordes la cola. Como no hay frigoríficos, no dejan. Como no dejan, no hay en el frigorífico, no hay en la góndola. Entonces, tal vez un año, cuando tengamos ya armado la parte legal, debamos retener los corderos, llevarlos a más peso y hacer como un prorrateo de cuántos corderos hacen falta por mes, para que, bueno, no haya solamente 2-3 meses por año. Ahora vos fíjate, Juan, que el argentino ha demostrado ser permeable a estas campañas de acciones. Lo tenés con el cerdo y lo tenés con el pollo. Totalmente. Hace 20 años atrás nadie imaginaba la cantidad de kilos que el argentino hoy come de pollo y de cerdo, ¿no? Duda. Con lo cual, yo creo que hay dos carnes que, no digo categorías, sino dos carnes que en Argentina todavía tienen mucho desarrollo, que es el cordero y el pescado. Sin duda. ¿No? Sin duda. El pescado, ni hablar con los miles de kilómetros que tenemos de costa y de pesca, y el cordero con los campos que, por ejemplo, hoy teníamos una charla por telefónica con un amigo que, como tiene una parte del campo que no se puede talar, mete ovejas. Claro. Digo, hay un montón de ventajas. Pastoril. Claro, hay un montón de ventajas competitivas. Con lo cual, es trabajarlo. Es que es todo un trabajo de inculturación. Aunque parezca mentira, vuelvo a decir lo que dije al principio. Si logramos que la gente deje de pensar a la oveja como un lanar, vamos a poder incluir que tiene carne y que esa carne es para consumir. Porque hasta ahora en Argentina, culturalmente, el consumo está asociado a dos aspectos. O a un festejo, Navidad, Año Nuevo, un cumpleaños, o al consumo del empleado del campo, que es la oveja, que está como mal lograda, porque parece que es una carne de segunda o tercera calidad, y no es así. Lo que pasa es que la oveja no es para poner a la parrilla, pero el cordero no se come solo a la parrilla. De hecho, por ejemplo, todas estas razas que son británicas, los ingleses, los galeses, los escoceses, comen cordero todo el año, y no comen solo cordero, comen capón y comen oveja. Lógico, en guisos, en el pastel de carne, por ejemplo, ellos lo comen con carne de oveja. Lo que serían nuestras empanadas lo hacen con carne de oveja. De hecho, la carne premium es la carne de cordero, por supuesto. Pero si vos pensás acá, no hay como una idea de que yo me voy a imaginar un cordero fuera de una estaca. Ese es el primer desafío. Dani. Estoy pensando en que vos recién hablabas del cordero patagónico, Joaquín hablaba de algunos corderos de la provincia de Entre Ríos. Y el consumo está muchas veces asociado al lugar donde uno está, porque quien va al sur dice, uy, me comí un corderito patagónico, claro, ¿no? Siempre. ¿En qué otros lugares de la Argentina se puede criar estos animales? Porque recién hablabas de Entre Ríos, pero también históricamente en la provincia de Buenos Aires había más ovejas. No, sin duda. O sea, toda la zona central del país, Sí. Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, ahí está súper extendido el tema de la raza Hampshire Down. Sí. Tenemos poca producción al sur del río Colorado. También tenemos toda la barrera sanitaria, que aunque parezca mentira, hoy por hoy no podemos llevar un carnero. Claro. Porque aunque la oveja no se vacuna por el tema aftosa, no se puede. A veces no se puede llevar ni semen. Hay un montón de cosas a arreglar ahí. Y después, bueno, cuanto más te vas al norte, los pastos de peor calidad no ayudan a la conversión de estos animales. Sin embargo, se está extendiendo la frontera, porque el Hampshire es un animal muy bueno para cruzar. Ok. Vos llevas un carnero Hampshire a la majada que tengas, el año que viene tus corderos van a pesar 15% más seguro. Mira. Entonces no hace falta criar Hampshire puro. Okay. O sea, la lógica es lo que se llama el carnero terminal. Claro. Que vos a lo que tenés le metés un animal para hacer carne. Y después van a salir cara sucia, como digo yo. Pero no pasa nada. La idea es que esos animales te van a salir más carniceros, porque van a poner mucho más músculo básicamente en el tren posterior y en la zona del lomo, que son donde están los cortes más valiosos y los cortes más carniceros. David. Dos preguntas. ¿Dos? Una, sí. Bueno. Una, si nos podés comentar un poco cómo es la relación consumo interno-exportación y a qué destinos va la exportación de carne. Y la otra, si nos dejás un plato que deberíamos probar para hacer con
con...? La primera, te voy a ser sincero, hay muy poca estadística oficial porque la verdad es que la mayoría de los animales no van vía frigorífico. Claro. Entonces no sabemos cuánto se consume acá. Aproximadamente es menos de 1,5 kilos por persona por año. O sea, es nada. Versus, digámosle a la gente, cerca de 50 de carne Nada. vacuna, Nada. 20 y pico, 9 de Y lo que pescado, se ¿no? Más o menos, exporta sí, sí. muchas veces es a los países árabes. Porque los países árabes demandan. De hecho, por ejemplo, me llamó una persona ahora hace 2 meses que estaba buscando 3.000 corderos enteros, porque además tienen toda su lógica religiosa, cultural allá. No hay. Le dije, mira, no tengo para ofrecerte porque no junto 3.000 corderos ni por casualidad. Ahora, sabiendo que a lo mejor el año que viene alguien quiere 3.000 corderos para Irán, por decir algo, y bueno, empezamos a pensarlo Claro, así. acomodamos. Lo que pasa es que la lógica es cada productor tiene que tener su RENSPA, cada productor tiene que tener la habilitación para el frigorífico, tiene que haber frigoríficos habilitados. Es como resetear toda la lógica, ya no solo comercial, sino es como toda la mirada del cordero, formalizarla. Un poco lo que pasó con los cerdos. Yo creo que los cerdos para nosotros son una gran escuela. Hace 30 años uno se comía el lechón como se comía el cordero, punto final. Había una costillita de cerdo de vez en cuando. Es cierto. Hoy hay una diversificación enorme, hay cortes de todo. Bueno, tenemos que ir por ahí. Por eso te digo que el camino me parece que está muy recorrido por la industria del cerdo, ¿no? Sin duda. Yo no hay, y en todo caso si uno recorre la historia de la industria del cerdo, todas las barreras que tuvo que romper, porque recordemos que uno piensa en chanchos comiendo en basurales hace 50 años atrás. Pero bueno, año que viene, Mundial en Argentina. Por Contanos eso un poco traje de eso. las banderitas. Ahí está. Nosotros estamos hace muchos años estableciendo un buen vínculo con la Asociación Inglesa. La raza Hampshire Down es una raza británica que se funda en 2 razas británicas, ¿no? La South Down y la Suffolk. Bueno, que tienen las 2 características mejores que el híbrido tiene de las razas puras. A partir de los vínculos personales que se van estableciendo, ellos han venido como jurados. Nosotros el año pasado fuimos una delegación con el presidente, con Carlos Laborde, con Matías Márquez, que es el vicepresidente, fui yo, fuimos productores, a lo que es una de las exposiciones más grandes de ellos, que se llama Royal Three Counties. Ahí estuvimos, nos hicieron, la verdad, participar de una manera muy integrada. Hay que repensar toda la idea que tenemos acerca de los británicos, porque no tiene nada que ver con una representación distorsionada. Súper amable, comíamos lo que ellos comían, estábamos donde ellos estaban, tuvimos que entregar medallas, nos pusimos los guardapolos para mover los animales, como si fuéramos uno más. Y a partir de estas charlas que tuvimos con Carlos, con Matías, surgió la idea de hacer el primer congreso mundial de la raza Hampshire Down fuera de Inglaterra. Y para eso necesitamos también la ayuda de la Asociación Inglesa. Claro. La idea es que en el Palermo de 2026, en la segunda semana, del 20 al 24, vamos a organizar distintas conferencias, distintas visitas a campos, la jura en sí mismo, que va a ser en parte en la pista central, para poder conocer cómo se produce, cómo se cría y cómo se consume Hampshire Down en el mundo. Los británicos, la idea es que van a aportar su conocimiento acerca de que vengan productores de Europa, de Francia, de Bélgica, bueno, de Irlanda, de España, además. Nosotros traeríamos, de Canadá y Estados Unidos también, y nosotros traeríamos la gente de Latinoamérica. Ellos también tienen vínculos con África. O sea, es como si nos juntáramos todos los que amamos la raza y vemos el potencial que tiene para decir, bueno, ¿cómo hacemos que la raza esta que tanto nos gusta, cómo se produce en cada lugar y qué podemos aprender el uno del otro? Bueno, éxitos en eso, Muchas por supuesto, gracias. Aire de Campo va a estar invitado seguramente. Por supuesto. Y ahí vamos a estar. Por Gracias, supuesto, Juan, y por buen fin de supuesto. semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gran primer bloque en Aire de Campo. Acordate que todas las semanas podemos conversar vía redes sociales @TV Pública. Vamos a charlar con Ignacio Ruiz, secretario general de ANSEMAT. Ignacio, un placer tenerte aquí en Aire de Campo y en Argentina, por supuesto. El placer es mío, desde luego. Bueno, Ignacio, contanos como para arrancar y conocernos. ¿Qué es ANSEMAT? Bueno, pues ANSEMAT es la Cámara de Fabricantes e Importadores de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes de España. Y al fin y al cabo el objetivo principal que tiene es la defensa y la promoción de lo que es el papel de la mecanización en el desarrollo de estos sectores, ¿no? De la agricultura, de la ganadería, la silvicultura y luego sobre todo del mantenimiento de zonas verdes. ¿Por qué están en Argentina en estos días, Ignacio?
Bueno, pues la verdad es que hemos venido aquí por fin, porque después de muchos años intentando, conseguimos que en una alianza internacional que tenemos de fabricantes de maquinaria se uniera la Cámara de Fabricantes Argentinos y fueran los anfitriones de lo que es la cumbre de Agrivolution, que es, al fin y al cabo es el punto de encuentro de todo el sector a nivel mundial, y tuvimos por fin el placer de que CAFMA fueran anfitriones de esta cumbre, y así que hemos venido aquí a aprender del saber hacer de tanto los productores como los fabricantes argentinos. ¿Qué pudiste observar tanto de los fabricantes argentinos como de los productores? Bueno, la verdad es que muchas dudas, pero al fin y al cabo lo que más me ha gustado es cuando hablas con ellos, que te muestran algo que para ti es muy familiar. Y desde luego lo que a mí me interesa mucho es decir, no estáis solos, o sea, lo que vosotros estáis viviendo lo vivimos en todas partes, en todos los países, que al fin y al cabo son todos los puntos importantes que tenemos en esta alianza internacional, que es intercambiar experiencias. Y lo que vemos es pues mucha volatilidad en los mercados, muchas dudas y demás. Entonces lo que buscamos es eso, es buscar los puntos de optimismo, el que si ven un problema, intentar buscar la solución inmediatamente. ¿Cuál es el problema que están observando en Argentina y si hay un paralelismo o algo parecido a lo que pasa en Europa o en España? Bueno, pues principalmente lo que notamos es, a ver si lo soy capaz de explicar bien, es el aislamiento que hay logístico de Argentina respecto a otros mercados, lo difícil que es para los fabricantes, los productores argentinos, el exportar máquinas a otros países y sobre todo las barreras técnicas que hay, sobre todo de cara a Europa, de lo que se tiene que cumplir, los requisitos técnicos que tienen que cumplir las máquinas para poder exportarlas a la Unión Europea. Acá en Aire de Campo, particularmente en este programa, se ha hablado mucho de las cuestiones, entre otras cosas, por ejemplo, barreras arancelarias. Pero se ha ido un poquito más lejos y se ha discutido temas como que si algunas barreras arancelarias de Europa hacia esta parte del mundo, y particularmente en Argentina, no termina siendo una cuestión de legislación, ¿no? Lo hemos visto en el tema de trazabilidad y forestación o desforestación, ¿no? Tema que ha estado muy en boga este año y el año pasado también, pero sobre todo ahora. ¿Qué es lo que están viendo en Europa y qué sucede eso en la maquinaria? Vos me decís, la maquinaria argentina le cuesta exportar. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo es la tecnología argentina o la que usamos o la que inventamos acá en comparación con la europea, por ejemplo? Bueno, pues a ver cómo te lo resumo muy rápidamente. La maquinaria argentina implementa las últimas tecnologías, se adapta perfectamente a las necesidades del campo y de los cultivos en Argentina. La cuestión es que ese tipo de máquinas o la maquinaria agrícola es muy difícil de variar en la fabricación para adaptarla a otros mercados. No es como en los automóviles, por ejemplo, que tú puedes hacer fabricar series de producción con grandes números y cambiar cosas y absorber esos costes de diseño y de producción. La maquinaria agrícola son muy pocas unidades en comparación, entonces modificar procesos productivos es muy complicado y por lo tanto debes adaptar tu equipo, tu producto a la agricultura de destino. ¿Qué es lo que pasa? Que las explotaciones en Argentina son muy diferentes a las que puede haber en muchos países de la Unión Europea. Por eso los fabricantes se están orientando mejor hacia la Europa del Este, donde las explotaciones son mucho más grandes, que están más orientadas a los cultivos extensivos anuales, o se están buscando países cercanos o incluso en África. Han sido valientes de intentar desarrollar la mecanización en África. Entonces, no hay ningún problema en lo que es la adaptación tecnológica, son productos de altísima tecnología, el problema que se tiene es el buscar las explotaciones de destino. Y cuando ya hablamos de la Unión Europea ya nos metemos en palabras mayores, que al fin y al cabo es no solamente adaptar el producto a la explotación, sino a la legislación, claro, que en la Unión Europea es importantísimo. Daniel. Ignacio, me gustaría saber si han analizado oportunamente desde la Cámara el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, si tiene algún tipo de impacto, y si lo han analizado nuevamente en función de los aranceles que terminó poniendo Estados Unidos, que también tiene un impacto muy fuerte en la industrialización y en la producción de bienes que tiene Europa. La irrupción de los aranceles por parte de Estados Unidos seguramente también les ha hecho replantear el escenario del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿es así? Vamos a ver, porque me hacéis la pregunta justo que no me ha dado casi ni tiempo a analizar el acuerdo final, ¿no?, con la Unión Europea y Mercosur. Hemos venido aquí a Argentina y no ha habido tiempo. Pero lo que sí que os puedo decir, de momento no hay una respuesta negativa a ese acuerdo.
En el caso concreto de España no llega a afectar tanto por el tipo de agricultura que tenemos, puede afectar más a países del norte de Europa, y sobre todo el tema de los aranceles, particularmente mi visión es que van cambiando cada semana, es un vaivén de noticias y de declaraciones que, como yo les digo muchas veces a los socios, a las empresas en Ansemat en España, considerad que una cosa es la economía real y otra cosa son los mercados financieros. Sí. Y el caso de los aranceles y esta estrategia que está teniendo Estados Unidos de modificar continuamente las declaraciones sobre aranceles están más orientadas a vaivenes y a volatilidad de los mercados financieros más que a la realidad de la economía real. Entonces te cambio la pregunta, ya que hablamos de aranceles, ¿cómo sería para un productor español producir con un 33% de retenciones en el caso de la soja, como hemos tenido durante mucho tiempo, como tenemos incluso todavía hoy en la Argentina? Impuestos como esos cuando en Europa están todos muy acostumbrados a que sea al revés, a que se subsidie la producción agrícola. Te respondo, impensable. O sea, ahora mismo es un escenario que para nosotros es inviable. Precisamente es el hecho de... Estamos analizando cuáles son los problemas de llevar décadas con una producción que estaba con subsidios, con subvenciones, pensar que te quitan esas subvenciones y encima tienes que afrontar aranceles a tus productos, es algo que no entra en ningún cálculo, digamos. Tenéis que tener en cuenta que es muy complicado incluso con esos subsidios, producir en Europa, y que la rentabilidad de las explotaciones es muy pequeña. O sea, hay ciertas explotaciones que sí que son rentables, ciertos cultivos que lo son, pero tenemos miles y miles de explotaciones pequeñas que no pueden, o sea, que no subsisten con la producción, que necesitan, incluso los trabajadores, los agricultores, necesitan tener un trabajo en otros sectores para poder llevar la economía familiar. Por lo tanto, plantearnos esa situación, la verdad es que prefiero ni pensarlo. Anto. Me sumo, Ignacio, dentro de las fronteras de España para pensar y acompañar a los agricultores que fueron alcanzados por el fuego en esta ola de incendios en un verano muy intenso que están atravesando y que la verdad les deja costos súper negativos, en pérdidas, en términos sociales, productivos y mucho más también. No, la verdad es que la tragedia que estamos viviendo en España con los incendios forestales, este año ha sido el récord histórico, yo creo, pero al fin y al cabo es la consecuencia de muchos años de un mal mantenimiento de las áreas forestales. Claro. Y os puedo decir un caso muy concreto, muy particular mío, que mi familia viene de una zona específica del norte de España, en el que los pueblos son dueños de los bosques. Y si son dueños de los bosques, se preocupan por limpiarlos, por mantenerlos, claro, y porque no se produzcan esos incendios. El hecho de que a la mínima que se ve una columna de humo, la gente de los pueblos corre a extinguirlo. Sin embargo, en otras zonas de España no es así. No es así porque no son dueños de los bosques, no hay tanto interés, no te va la vida en ello. Entonces tienes que obviamente confiar en que los políticos, en que la administración, los gobiernos regionales respondan a estos peligros y sobre todo que viendo la experiencia de años anteriores y las catástrofes naturales que se han producido con los incendios, intentar remediarlo. Pero no solo eso, no solo no se remedia, sino que encima se reduce el presupuesto público para la extinción de incendios y llegamos a la situación trágica que hemos tenido este año. Sí, varios duelos climáticos, la Dana, esta ola de incendios y la verdad una situación muy complicada. Totalmente, es así. O sea, estamos viviendo situaciones inauditas y de hecho es todo después de la pandemia, ha sido una detrás de otra, que hemos tenido que ir adaptándonos a estas tragedias y a ver cómo íbamos solucionándolos, que tienes la parte positiva, como yo os decía antes, que de cualquier problema hay que buscar una solución y al fin y al cabo necesitas a veces enfrentarte a esos problemas para buscar soluciones, ¿no? Ignacio, ¿qué están viendo desde Europa y particularmente desde España, de donde sos, en Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que han podido charlar más allá de lo mecánico, de lo técnico, del número fino, digamos? ¿Cuál es la sensación que te llevas del industrial argentino, del productor? Pues a ver, personalmente me llevo una impresión muy buena porque yo os cuento, yo estuve mi primera vez en Argentina conociendo el sector productivo de fabricantes de maquinaria, fue hace 25 años, y de lo que yo vi hace 25 años a lo que he visto estos días, ha habido un cambio espectacular, tanto en la adopción de tecnologías como el cumplimiento de normas de seguridad en las máquinas,
como en el carácter de exportación que tienen las empresas, el conocimiento que tienen de otros mercados ya, digamos, atreverse a meterse en el mercado europeo, que ya no hago más que insistir en el tema, pero es un tema complicado, y el hecho de decir, tengo a lo mejor poco mercado, puedo vender pocas unidades y encima tengo que soportar toda la carga legislativa que tengo que cumplir, pues lo están haciendo. Hace 25 años no era impensable, claro. Ahora lo están haciendo. Así que yo me voy con una gran satisfacción y sobre todo con los comentarios que he tenido de los fabricantes diciendo que no se habían dado cuenta del alcance de la importancia de esta cumbre y que desde luego están dispuestos a seguir trabajando y colaborando para seguir exportando la maquinaria argentina a todas partes del mundo. La última para mí que es muy importante y es el rol que va a cumplir en el futuro África y esas oportunidades, entre otras cosas, para los industriales y los fabricantes de maquinaria. Digamos, ¿a qué está llamado en lo que es alimento, agricultura, a qué está llamado ser África? Bueno, de momento África es un tema muy complejo por la inestabilidad política, eso sin duda alguna. Pero por eso estamos nosotros también trabajando con organismos internacionales y por eso es tan importante que haya estado presente la FAO con la directora general adjunta en esta cumbre en Buenos Aires, porque lo que estamos buscando es apoyar a los gobiernos en África a desarrollar estrategias de mecanización, porque al fin y al cabo se tienen que dar cuenta de cuáles son, en qué quieren producir, qué tipo de agricultura quieren tener, si quieren tener una agricultura de subsistencia o si quieren tener una agricultura comercial. Claro. Entonces, en función de esa estrategia que quieran tener, que quieran fomentar la educación, la formación de los ciudadanos, de las personas que van a trabajar en la agricultura, es otra de las herramientas que tienen que tener en cuenta. Y gracias a eso, gracias al apoyo con las empresas fabricantes y a nivel mundial con AgriEvolution, es el explicarles cuáles son los errores que se han cometido en el pasado y cómo solucionarlos. La cuestión es que hemos tenido, digamos, mala fama hace décadas, porque las máquinas se entregaban y no había mayor servicio postventa, se dejaban las máquinas allí y no se explicaba cómo funcionaban. Eso ha cambiado totalmente, claro. Y eso se sabe, y en África se sabe, y por eso se está aumentando, ¿no? la exportación y el desarrollo. Pero queda muchísimo trabajo todavía por desarrollar, mucho. Y no es cuestión ya tampoco de derechos de propiedad de la tierra, porque al fin y al cabo las personas quieren trabajar y no tienen por qué considerarse empresarios, lo que quieren es trabajar. La cuestión es darle las herramientas y, sobre todo, un mensaje muy importante, es que los gobiernos inviertan el dinero público, no lo gasten. Que lo que vean es cómo utilizar el dinero de los ciudadanos en desarrollar con inversiones un sector productivo, no coger y gastar dinero en comprar máquinas y dejarlas en el campo sin utilizarlas. Gracias, Ignacio, por tu paso por aquí por Aire de Campo. Muchísimas gracias a vosotros. Muy interesante escucharlo, Ignacio Ruiz, secretario general de ANSEMAT, y prestar mucha atención a lo que va al rol que va a tener África, esto que decía Ignacio, y mucho más en lo que es la alimentación a nivel mundial y las oportunidades, por supuesto, que eso le va a otorgar a Argentina. Ya venimos. Ahora vamos a charlar con Mario Rabatino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carne ABC y vicepresidente del IPCBA. Mario, gracias por estar con nosotros nuevamente. No, un gusto, Joaquín. Buen día para todos. Mario, ¿cómo está el consumo de carne? ¿Cómo cierra el año Argentina en ese aspecto? ¿Y cómo lo ves internacionalmente, ya que estamos? Mira, yo veo un mercado local que se mantiene. Ha tenido incremento fuerte la carne en los últimos días, pero venía de tiempos anteriores, de meses anteriores, por debajo de la inflación. Consumo que se complica un poco en los últimos días del mes, pero yo creo que manteniendo los volúmenes, los porcentajes de 48, 49 kilos habitante año y con una dieta de proteína animal de excelencia, completada por el pollo, el cerdo, y que estamos en 115, 117 kilos habitante año, que es una de las más elevadas del mundo, y veo un mercado internacional con necesidad de proteína animal, y entre ellos de carne bovina, por supuesto, con sus avatares, con sus cosas particulares, con todos los temas diarios
que nos ocurren en este momento, pero un mercado internacional demandante a futuro. Y en esa tabla donde la proteína animal, la gran parte se lo lleva la carne vacuna, el pollo y el cerdo. ¿Sentís que los porcentajes vinieron para quedarse? Digo, ¿es una tabla de distribución estable de proteína? Yo creo que sí, yo creo que los 48 kilos de carne Están se bien. van a establecer ahí. Los 40 que tenemos ahora de carne aviar, los 18, 19 de cerdo. Y siempre digo lo mismo, un país con un litoral marítimo de 1000 y pico de kilómetros no consumimos pescado, ¿no? Que es lamentablemente. Sí, absolutamente. Bueno, estamos a fin de año, ¿no? Y generalmente el consumo de carne aumenta y la tabla de precios también. ¿Qué va a pasar este fin de año? ¿Qué va a pasar este diciembre que empieza pasado mañana? Exactamente lo mismo que todos los años. Que todos los años. El argentino es el primer consumidor de carne del mundo, o hasta ahí peleando con el americano, y para las fiestas esto siempre tiene una necesidad de consumo, así que yo creo que el mes de diciembre va a ser muy bueno para las ventas en el mercado local. ¿Cómo está el tema de China? Sos un gran conocedor de esa parte del mundo, creo que tenés más de 30 viajes a esa parte, a esos países en realidad, porque China no solo gravita sobre China, sino que tiene ahí sus complementos geográficos ahí pegaditos nomás. Y se está atravesando una situación que tiene que ver con investigaciones de proveedores y demás. ¿Cuál es el rol de Argentina y cuál es el rol del IPCBA en esa situación? Bueno, China decidió realizar una medida de salvaguardia. Ellos consideraron que el volumen de carne que estaba entrando al país agredía significativamente la producción ganadera local. Entonces decidió tomar una decisión de averiguar por qué ocurría eso, si ocurría, y tomar alguna determinación. Los países involucrados son los países que le proveen carnes, los sectores privados de esos países y algunas empresas en particular. En el caso nuestro, Argentina se presentó en la salvaguardia a través de Cancillería, el sector privado, toda la cadena de ganados y carnes por intermedio del Instituto de Promoción, y algunas empresas se presentaron particularmente. Básicamente expresando y dando los fundamentos por qué Argentina no agrede la ganadería local, fundamentalmente porque los volúmenes han ido disminuyendo con el transcurso de los años, y en los momentos que ellos manifestaban que tenían problemas con su ganadería, Argentina venía exportando menos, claro, ¿no? Si bien es nuestro gran mercado de volumen. Así que toda la información, toda la documentación, todo lo que Argentina puede argumentar está presentado. La última audiencia fue el 4 de noviembre, que estuvimos en Beijing, reforzando nuestra presentación y solicitando que no se tome ninguna acción punible para el caso de Argentina, en el convencimiento que no agredemos la ganadería, sino por el contrario, contribuimos con un producto necesitado por China en materia de carnes bovinas, ¿no? Yo hablaba recién de que consumimos 48, 49 kilos de carne habitante año, ellos consumen 7, 8. Claro. O sea que la necesidad de proteína animal que tienen es realmente existente. Dani. Mario, hace un ratito en el programa hablábamos de las decisiones que van tomando distintos países en el mundo. Yo lo explicaba para el mercado agrícola, pero lo llevo al mercado de la carne. ¿Qué rol crees que juegan China, Estados Unidos, Brasil como además principal exportador mundial de carne, dentro de las decisiones que se van tomando que impactan directamente en ese mercado mundial donde la Argentina es parte? Y ya que te hice una del mundo, te hago una después, si podés responder también local, que es qué tenemos que hacer para que tengamos más kilos por animal, para aumentar el rodeo y los kilos por animal. Mirá, con respecto a lo primero, nosotros somos una parte muy pequeña en el mercado internacional comparado con esos grandes bloques. Entonces tenemos que ser muy ubicados, racionales y estrategas para cumplir el rol que nosotros tenemos que tener. Por eso la relación bilateral con estas dos potencias tiene que ser siempre excelente. Nunca podemos tratar de diferenciar, así lo entiende el gobierno, me consta, porque yo tengo relación permanente con el gobierno y hay negociaciones bilaterales permanentes con los dos bloques, y aprovechar nuestra fortaleza, que es un producto fidelizado en el mundo, requerido,
y tratar de justamente de posicionarlo en el mercado internacional como lo estamos haciendo. Y de ahí se deriva la segunda pregunta. Nuestra gran deficiencia es la materia prima. Nosotros estamos teniendo oportunidades, abriendo mercados, haciendo acuerdos internacionales, pero como todos sabemos el stock viene para atrás. Entonces nuestra gran deficiencia es esa, que tenemos que trabajar de manera inmediata. Recomponer el stock en cabezas es difícil, por eso el tema del mayor peso de faena es fundamental en Argentina, sin lugar a dudas, es prioritario, porque somos el país que faena animales más livianos en el mundo, ¿no? Y la forma más rápida de tener producto es darle al mismo animal un mayor peso para poder faenarlo, sin lugar a dudas. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que trabajar en la recría. Siempre el productor, por más que vos lo asesores científicamente, tecnológicamente, tributariamente, lo que más va a privilegiar es el precio. Hoy lo tiene el precio, ¿no? Tiene excelentes precios la ganadería argentina. Yo te diría que son precios que la industria no puede convalidar. A ver, repetime eso, por favor. ¿Son precios? Que la industria no puede convalidar, no da la ecuación del negocio. Vos imaginate que con $1 de 1.004 y pico teníamos un precio de la materia prima, hoy el dólar bajó a 1.300 y pico y la hacienda aumentó. Hay algo que no, en la ecuación del negocio, que no está funcionando. A mí me preocupa eso por cómo puede terminar. Me preocupa que salga herido algún empresario, algún consignatario, algún productor de esta relación comercial, porque no se puede parar esa vorágine, esa cadena que conlleva la necesidad de trabajar, de hacer volumen, porque los costos no se pueden absorber de otra manera. Entonces, eso me preocupa en este momento. Me parece excelente, y lo dije recién, la ganadería tiene que tener buenos precios para tener más materia prima. En cabezas, en kilos, el tiempo ayuda, todo este proceso de tantas lluvias hace que haya pasto suficiente en el campo, eso es muy importante, pero no veo los valores de este momento de la hacienda acordes a la realidad, menos aún los de la invernada. ¿Qué valores deberíamos tener? Y, mirá, ¿qué números han hecho? Siempre tenés que tener una ecuación de valores que acompañan el negocio. Lo fundamental acá es el desfasaje que te expliqué recién, y lo digo en términos simples para que todos lo entiendan. Con un dólar más alto, un precio de la hacienda. Baja el dólar y sube la hacienda. No, es algo que hay no una está bien. reacción ahí que no se corresponde. No, para mí no. David, querido. Quiero aprovechar para que haga un poco de docencia para la gente que nos está Aproveche viendo, en términos simples. ¿A quién le exporta Argentina y qué le vende a esos principales mercados? Bueno, el gran mercado de volumen es China. De las 66.800 toneladas que exportamos en octubre, peso producto, el 42% fue a China. Así que con valores más bajos sigue siendo nuestro gran mercado de volumen. La mercadería que se exporta es mercadería de categorías de vaca, ¿no? Que son grandes consumidores de ese producto. Lamentablemente no tenemos operativo el protocolo de menudencias. Eso implicaría 130, 140 millones de dólares más para el ingreso de divisas al país y para la industria frigorífica. Nuestro mercado de calidad sigue siendo siempre la Unión Europea. En cortes refrigerados somos el primer proveedor, con valores muy importantes durante el transcurso del año hasta octubre, y después empezaron a disminuir. Hay una carencia de carne en la Unión Europea que va a continuar, indudablemente va a continuar. Hay todo un problema con los productores, los subsidios, etcétera, etcétera. Siempre tenemos fidelizado el negocio del kosher con Israel, con 3 zafras al año, que el principal proveedor y el de más valor es Argentina. Ahora se abre una muy buena oportunidad con el negocio del kosher en Estados Unidos, porque la comunidad judía americana es muy importante, y yo creo que para completar este pequeño cuadro, si bien estamos trabajando mucho en mercados del sudeste asiático, que es nuestro objetivo de futuro, Japón, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, etcétera,
se da una excelente oportunidad en el mercado americano si podemos terminar este acuerdo de reciprocidad arancelaria y tener un volumen de 80.000 toneladas con arancel cero. Muy cortita la última, me mencionás las 80.000 toneladas y no puedo dejar de pensar en Estados Unidos, ¿no? Y este agregado, esta multiplicación por 4 o quizás por 5 la cantidad de toneladas, de miles de toneladas que pudieran entrar a Estados Unidos. ¿Qué visión tenés al respecto? Yo creo que la vamos a aprovechar muy bien. Yo creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias y poder cumplir con este compromiso. Es amplia las 80.000 toneladas, porque las 20.000 toneladas tal vez nos hemos dedicado más a potenciar los cortes que tienen mayor precio. Pero acá tenemos posibilidad para otros músculos, no solo los cortes de calidad, para trimming, que es la carne picada que va a Estados Unidos. Ellos son los primeros consumidores de hamburguesas del mundo. Sí, señor. Tienen un trimming con un tenor graso importante por la forma de producción. Nuestro trimming de 80-20 o de 90-10 les viene muy bien para realizar un producto de excelencia y que ellos valoran y consumen muchísimo. Y no me quiero olvidar, en todo este aspecto del mercado internacional, la exportación bajo el rito halal. Porque cuando nosotros decimos halal, pensamos en los países árabes y en un poquito del norte de África. Y hoy hay tantos musulmanes en Europa, en Estados Unidos, que cuando tenemos estos desafíos o estas posibilidades, también tenemos que trabajar pensando en los musulmanes que viven hoy en día en esos lugares del mundo. Muchísima información económica fue relevada en Aire de Campo durante todo el año. David, querido, ¿cómo podemos resumirlo? Qué pregunta difícil, porque pasó de todo. Acá te lo mostramos. Antonella Semadeni, economista de FADA, gracias por estar con nosotros. No, buen día, Joaquín, ¿cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque la verdad es que respeto mucho FADA. Y lo primero que voy a consultarte es sobre la organización. Quiero que me cuentes qué es FADA, qué hacen. Bueno, es una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos ligados a lo que es la agroindustria, ¿no? Siempre buscamos cuantificar con nuestros informes el peso que tiene la agroindustria, el efecto multiplicador que tiene en toda la economía. Y tenemos un gran equipo de comunicación en donde intentamos siempre llevar esos resultados de una manera clara al público en general y a los legisladores también, digamos. Entonces, de esa manera, digamos, no simplemente llega a las personas vinculadas a lo que es la agroindustria, sino que llega a todos de fácil entendimiento. Así que creo que eso también es un valor agregado de FADA. Bueno, creo que ese valor agregado de explicar más simple las cosas importantes fue la llave para que se haga tan masivo, tan pertinente, digamos, necesario tener los informes de FADA. Y hablando de informes, presentaron uno sobre el trabajo rural, bueno, en realidad bastante más sobre el trabajo de la mujer en la industria, ¿no? Contame un poco. Bueno, desde FADA con los informes tratamos de derribar mucho de los mitos. Uno de ellos es que el agro no genera empleo, que es algo que comúnmente se dice. Entonces, bueno, en agosto ya hemos sacado un informe que se llama Empleo en las cadenas agroindustriales, en donde habíamos llegado a que la agroindustria genera 4,2 millones de puestos de trabajo. Sí. Y ahora lo que hicimos fue desagregar ese trabajo entre lo que son hombres y mujeres, ¿no? Y llegamos a que de esos 4,2 millones de puestos de trabajo, 1,2 son mujeres, ¿no? Es decir que 1 de cada 4 puestos de trabajo está ocupado por ellas en lo que es la agroindustria, ¿no? Todo un dato en sí mismo. David. ¿En qué segmentos, Anto, de la agroindustria hay más participación de mujeres? Porque, no sé, me imagino que en la producción primaria, que uno tiene más en la cabeza del peón de campo o una persona arriba de la maquinaria, es distinto que, por ejemplo, en el comercio o en otros segmentos. Bueno, eso es interesante. En primer lugar, cuando vemos lo que es en los últimos 5 años, se ve un crecimiento de más de 227.000 mujeres. Así que eso creo que es un dato que es interesante. Y cuando vemos puntualmente el crecimiento, lo que son los subrubros, ahí tenemos lo que es, por ejemplo, comercio y servicios, que ahí tienen mayor participación femenina, ¿sí? Un 40% son mujeres, 60% son hombres. Pero después tenemos, por ejemplo, subrubros, como recién mencionabas, producción primaria, insumos, todo lo que tiene que ver con logística y fletes, ¿no? Que tiene menos. Pero lo que estamos viendo es que hay un crecimiento en los últimos años ligado a lo que es la incorporación de la tecnología y la automatización. Es decir, quizás este tipo de trabajo que está asociado a tareas más físicamente demandantes, tradicionalmente masculinizadas, con lo que es la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial, permite la oportunidad que mujeres ocupen ese tipo de puestos de trabajo. Así que si bien hay menor
participación, se ve un crecimiento en los últimos años gracias a estos factores. Sí, buenísimo. Y de hecho uno cada vez ve más ingenieras agrónomas, más veterinarias. Exactamente. Y bueno, justamente en todo lo que es el comercio, tanto de insumos, de maquinaria, como después es cierto esa participación. Pero aprovecho que en el primer bloque hablábamos de la ganadería, sí. Y una de las cosas que decíamos es una de las cadenas más presentes a nivel federal y que más empleo generan. ¿Tenés en mente cuánto empleo genera la ganadería? Que entiendo que es la cadena que más empleo genera dentro del agro, ¿no? Sí, genera más de 500.000 puestos de trabajo en lo que es la carne bovina, pero si además le agregamos lo que es porcina, que son más o menos 70.000, y lo que es aviar, que son 130.000, ahí estamos sumando casi 700, 800.000 puestos de trabajo. Es el primer generador de empleo en lo que son las cadenas agroindustriales. Después le sigue lo que es frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y después trigo, maíz, soja, y después, bueno, el resto de las otras 15 cadenas agroindustriales que consideramos en este trabajo. ¿Dónde puede y dónde debería crecer más en porcentaje la mujer en el trabajo? Digo dónde puede porque por naturaleza hay trabajos físicos que la mujer sin lugar a dudas corre con desventaja. Con lo cual ahí me parece responsable separar entre lo que puede y lo que debería. Y pregunto esto porque hay mucha mujer acá en Capital Federal, se ve en compañías muy importantes, liderando, trabajando en puestos bueno, muy altos, muy jerarquizados. Sí. Sin embargo, cuando vos bajás a las diferentes cadenas o empresas, industrias, me pasa como le pasaba, como decía recién David, ¿viste? No ves tanto. Sí ves ingenieras en la facultad, cuando vos agarrás los números de la facultad, ves mucha ingeniera recibida, las ves más en los campos, pero según tu mirada y el informe de FADA, ¿dónde hay más posibilidades y dónde debería, dónde decís, che, ¿por qué está atrasado acá? Bueno, donde siempre hay posibilidades y ahí es por igual, si se quiere, es en los subrubros de comercio y servicios, ¿no? Porque ahí tenemos asesoras, contadoras, ingenieras, ¿no? Agrónomas. Después, por supuesto, lo que es insumos, producción primaria, hay una cuestión de lo que decís, de las diferencias, por así decirlo, de género, pero creo que con la incorporación de la tecnología eso puede ir cambiando. Nosotros cuando lo vemos, por ejemplo, por edades, que eso también es interesante, y nosotros diferenciamos entre lo que son mujeres entre 18, 30 y 50 y mayores a 50, lo que vemos es que en todos los rubros crece, en todos los grupos etarios, en los últimos 5 años, pero particularmente en lo que son las menores de 30 años. Así que bueno, eso también es un dato, ¿no? Como que la paridad viene con las nuevas generaciones, y eso también lo vemos en lo que es las carreras, ¿no? Las carreras de ingeniería agrónoma, de todo lo que tiene que ver con las producciones, que cada vez hay más mujeres en lo que es la universidad, ¿no? Bueno, creo que esto también tiene mucho que ver con la difusión que hizo FADA junto con las chicas del agro. Exacto. De este trabajo, que es una asociación civil, complétame vos, que básicamente busca incorporar mujeres en distintos roles en la agroindustria. Sí, creo que también un valor adicional que tiene esto ya en general de lo que es la agroindustria y el empleo, es que es empleo federal, regional, local, que está a lo alto y a lo ancho del país. En general las industrias están concentradas en las grandes capitales o en las grandes ciudades, y el agro, a diferencia de eso, genera puestos de trabajo, ¿no? Uno a veces piensa que el agro es simplemente la cosecha y la siembra de trigo, maíz en lo que es la región pampeana, y nos estamos olvidando de todas las otras cadenas agroindustriales que estamos considerando, por supuesto, en estos puestos de trabajo. Por ejemplo, las lanas, los cueros, las peras y manzanas de lo que es la Patagonia, los vinos de Cuyo, en el NOA la caña de azúcar, los cítricos, las legumbres, en el NEA lo que es la yerba mate, el té, el tabaco, el complejo arrocero, y además todos los puestos de trabajo, digamos, tanto directos como mal llamados indirectos, ¿no? Porque es desde lo que es la producción del cultivo en un primer lugar hasta la mesa de los argentinos a la exportación, ¿no? Digamos, ese puesto de trabajo en el transporte o en la logística no existiría si no tenés como primera aproximación lo que es el cultivo en sí mismo, ¿no? Muy cortito, Antonella, ¿sentís o decís que la mujer tiene o debería tener más posibilidades en la cadena logística, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, tal cual, sí, totalmente, y yo creo que también en la medida en que se vaya, digamos, transformando más todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, mucho más todavía. Bueno, gracias por haber pasado por Aire Campo. Para nosotros es un placer tenerte acá y, por supuesto, abrazamos a la gente de FADA, que es tan importante para la agroindustria. Para la nación, diría, ¿no? Con la información. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en Aire Campo en este primer programa 2026. Nos vemos el sábado próximo y felices Reyes. Chau, chau. Corazón que va